bienvenida una vez más a este ciclo de enseñanza que hemos llamado Finanzas a la luz de las Escrituras. Una vez más estamos aquí reunidos con los pastores Alberti para poder seguir creciendo en el conocimiento de lo que es la finanza, ¿no? Esto de poder entender de que somos administradores y no dueños de nada, sino que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, así que vamos a continuar. Así es, comenzamos con una clase y ya van muchas clases, así que los animamos a que puedan ver las distintas clases que hay en nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Caleta Olivia, en la parte de podcast, ahí tienen todos los videos en los cuales estamos compartiendo. Esta es la tercera parte de Finanzas a la luz de las Escrituras que nos están compartiendo los pastores Cecilia y Guillermo Alberti, así que los animamos a que puedan ver las otras partes para que poder comprender esta construcción que estamos haciendo, que nos va a ir llevando a una mayor libertad, que nos va a ir llevando a una mayor efectividad en todo lo que administramos. No importa cuánto, a veces uno piensa, no, pero yo no quiero ser empresario. Todos tenemos algo para administrar, todos tenemos una vida que administramos, todos tenemos un tiempo que administramos, por eso debemos ser sabios en la administración de todo aquello que Dios nos dio, porque en definitiva rendiremos cuenta por esto también, ¿no? Así que los animamos a que puedan ser parte de esta nueva clase con los pastores Cecilia y Guillermo Alberti. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que esté todo bien ahí, que se encuentren bien. Qué responsabilidad el tema esto de las redes sociales, porque uno no tiene noción de cómo lo que puede llegar a trascender, ¿no? Así que esto genera una gran responsabilidad y como decía Nao, no somos dueños, somos administradores. Tenemos la posibilidad, el privilegio de ser colaboradores del reino de Dios y ser partícipes es una gran responsabilidad. Así que oramos al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo presente y que uno no sabe dónde, cuándo se pueda llegar a ver este video y que esto sea un eterno presente como Él lo es nuestro Señor. Bien, amados, no me acuerdo bien en qué quedamos, pero creo que vimos muy por arriba lo que es activo y pasivo. Hacemos un pequeño repasito de lo que es activo y pasivo, así ya podemos avanzar con los 4 lineamientos del hombre y podemos activar rápidamente porque ya se nos fue casi media hora, entendiendo de que 21:30 tenemos que terminar. Así que vamos a tratar de acelerar y de ser sabios en resumir los tiempos. Dijimos que habíamos leído un poco lo que era un activo, ¿sí? Se había definido, a ver si mi esposa puede llegar a poner la imagen de lo que es un activo y un pasivo, lo que dice el diccionario, que en definitiva decíamos que les pido disculpas si me tienen que interrumpir. Pasa que lo estoy haciendo simultáneamente en 3 lugares distintos. Ya este jueves terminamos en un lugar, en una iglesia. Hoy deberíamos terminar con ustedes y lo estoy haciendo personalmente con un par de hermanos y se me mezclan un poco los tiempos, pero creo que habíamos habíamos resumido en definitiva lo que dice el diccionario y que se termina reflejando. Me gustaría, si mi esposa, que está acá al lado mío, ella puede poner la imagen de lo que dice el diccionario, lo que es un activo y un pasivo. En definitiva, vamos avanzando, se termina reflejando en la billetera. Se termina reflejando en el resumen de la tarjeta de crédito, se termina reflejando en nuestras acciones. A diario se termina reflejando a fin de mes o a mediado de mes o a principio de mes, a fin de año se termina reflejando
en muchos aspectos de nuestras vidas. Vamos a tratar de identificar lo que es una mente, entendiendo, miren, yo hoy estuve pensando mucho que lo que dice la matemática, y esto me genera mucho respeto. Entiendo que hay, yo siempre digo, a mí me escucha un psicólogo y me escucha un contador, me hacen un juicio. ¿Por qué? Porque el psicólogo desde la psicología, desde el estudio, el razonamiento, la mente y las conductas humanas, tiene su teoría, y lo respeto y entiendo que es así. En la parte matemática, contable, tiene su parte racional, lo entiendo y es así. El tema que cuando entramos en el mundo de la fe es un poco controversial, porque la fe es muy impredecible. Si uno quiere manejar la fe matemáticamente o racionalmente, nos encontramos en un problema. Entonces yo esto lo digo con mucho respeto, entendiendo de que creo que hay una contadora en el grupo, que inclusive me gustaría, si después pone algún valor agregado, me gustaría también escuchar opiniones, o si hay algún profesional que aborda desde la psicología también, porque después vamos a ver conductas cuando hablamos de los 4 lineamientos, cómo razona, cómo piensa un empleado, un autoempleado, después lo veremos. Pero es controversial porque nosotros precisamente cuando nuestro mayor expansión, nuestro mayor crecimiento fueron en las épocas de crisis a nivel país, donde muchos se empobrecían, pero también muchos se enriquecían. Las crisis generan crisis para un sector de la sociedad y oportunidades para otras, por eso que siempre hay que estar atento. Y en el mundo de la fe, en el mundo de lo que creemos, eh, acá está lo desafiante, que nosotros le creímos a Dios, le creímos a su palabra y no creímos como vimos el país que heredamos, nosotros no dependimos, no estamos dependiendo ni nunca dependimos del gobierno en turno, sino que dependemos siempre del gobierno en turno, pero del gobierno del reino de los cielos. Y a veces la fe es contraria a lo que razona la matemática, a lo que razona la psicología. Es una locura para el que no cree. La fe del reino de Dios es una locura. Nosotros matemáticamente no podríamos estar jamás donde estamos parados. Por eso es un poco controversial y a veces la fe, yo siempre digo en la ley, siempre digo que la ética de vida está por encima de la ley y tengo mis razones. Entonces yo creo que la fe está por encima de la matemática. Siempre decimos que la fe, la obediencia, el reino altera la matemática. Un principio espiritual, un principio bíblico, un principio de reino. Decir que con 10 no me alcanza, porque no me alcanza, y nosotros tenemos testimonios vivos de hermanos en Cristo que han empezado a obedecer el principio del diezmo, de las ofrendas, y cómo puede ser que con 10 no le alcanzaba y ahora vos le sacás 1 y de repente te alcanza. ¿Qué pasó ahí? A mí la matemática me dice una cosa, pero el principio del reino, la obediencia, la fe, me dice otra. Entonces, si abordamos a la palabra, obviamente que tenemos muchísimas y tantísimas promesas de Dios que nos demuestran que poner nuestras finanzas, porque nosotros ponemos nuestro corazón en manos de Dios, ponemos nuestro trabajo en manos de Dios, ponemos la familia, nuestros hijos, somos muy prácticos, pero ¿cómo nos cuesta poner nuestras finanzas? De hecho, Jesús, fue la única vez que trató
podríamos decir, a Mamón lo trató como un señor. La única vez que destaca Jesús que no se puede servir a dos señores. O sea que está el señor de las finanzas, que termina siendo un señor nombrado por Cristo mismo, que puede terminar señoreando nuestras vidas. ¿Por qué? Por no entender los principios del reino. Le estoy hablando a los hijos de Dios, le estoy hablando a la iglesia, no le estoy hablando a una persona que no porta a Cristo, porque no puede entender los principios del reino. Entonces, al no entenderlo, todo lo que nosotros hablamos es locura. Pero para nosotros que creemos, al menos para nosotros, es poder de Dios en acción. Obviamente, hago una salvedad que nosotros tuvimos un tiempo de arrebatos de fe tremendo, fue una cosa que daría para mucho tiempo contarles nuestros testimonios, inclusive testimonios creativos de que nos aparezcan dinero, que nos aparezca materiales en las obras. Fue tremendo. Y todo porque por tener acciones de fe. Vuelvo a repetir, aún dentro del cuerpo de Cristo hay gente que no lo entiende y es una locura y se cierra. ¿Por qué? Porque lo racionalizan todo. Entonces acá donde tenemos que activar algunos principios de fe, desafíos de fe que alteran el mundo natural. Y le decía que tengo que hacer una salvedad, ¿por qué? Porque nos pasó, mi primer contador, hermano de quien fue nuestro pastor en Junín, que hoy actualmente es intendente de la ciudad, ya reelecto 3 veces, una persona muy ordenada en los papeles, me decía, Guillermo, lo tuyo es un desastre. Lo tuyo, él siempre, como contador, los contadores tienen una formación muy prolija, muy estructurada, bueno, y yo soy una máquina de tomar decisiones y siempre iba en contra de los principios. Y él siempre bueno, un día te toca timbre, por ejemplo, la FIP. Me tocaron timbre y tuve que abstenerme a las consecuencias, pero si yo me hubiese detenido al principio, quizás no hubiésemos logrado, yo obedecía a Dios. Después fuimos tomando conciencia, hoy estamos actuando mucho más racional, pero sorprendentemente nuestro nivel y nuestro promedio de crecimiento ha sufrido una baja. Entonces, ¿qué digo? ¿Está mal? No, no está mal, simplemente es que tiene el costo de las oportunidades, el costo de las posibilidades. No está ni mal ni una cosa ni la otra. Los extremos siempre son dañinos. Entonces acá hay que ser sabios, ¿no? Nosotros asumimos riesgos de muchos aspectos y hoy podemos dar testimonio de que nos fue bien, independientemente de que un día nos tocó timbre la FIP y nos encontró, imagínense que hicimos 4 edificios sin facturación, sin nada, ¿no? Era comprar todo el morocho, como se le dice en el mercado, y vender y nada, hasta que un día, bueno, tuvimos que rendir cuenta y bueno, gracias a Dios, podemos decir, más allá del desorden, siempre hay formas, salen reglamentaciones, salen acuerdos, que siempre salimos favorecidos. No, espero que se haya entendido, si no por ahí alguien que esté más específico en este tema, por ahí lo puede desarrollar un poquito más prolijo, pero entendemos de que quiero dejar este principio claro de que a veces la fe confronta con lo racional. Entonces ahí tenemos que ver cómo nos paramos y cuál va a ser nuestra postura. Y entiendo que lo racional es importantísimo, todo en su debido tiempo, espacio. Y entendiendo de que activos y pasivos, vamos a hacer un repaso rapidito.
Un activo, ¿pudiste encontrarlo? A ver si lo podemos poner en imagen y lo leemos rapidito. Eh, ¿Qué dice un activo? A ver si puedo leerlo. Si puedo leerlo, si no. Confirmen si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, se debería ver. Se debería ver. Si tengo una señal de vida, activo. Sí, se ve. Bueno, avanzamos entonces. Activo es un conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo que se reflejan en su contabilidad. Un pasivo, valor monetario, exactamente lo mismo que se reflejan en su contabilidad, en su billetera, en su resumen. Nosotros vamos a hacer más a la historia de Cacho, si la contamos, más a la jerga cotidiana nuestra, eh, entendiendo, poneme la estadística, no sé si hablamos de la estadística, de que estamos hablando entre un 80 y 90% post pandemia, esta estadística antes de la pandemia, el 90% hoy puede ser un poquito menos de la sociedad es empleado, el 8% es autoempleado, el 1% es dueño de un sistema, el otro 1% es inversionista. Entonces, con esta cultura que tenemos nosotros, eh, principalmente latinoamericana, vamos a hablar de que un activo es aquel que tiene una mentalidad podríamos decir, de rico, para identificarlo, sin espíritu de ofender, de ser, pero ¿por qué? Porque una mente activa, una persona que es rica, y no estamos hablando de plata, estamos hablando de riqueza intelectual, estamos hablando de riqueza emocional, porque todo esto pasa por una cuestión de la parte emocional, nuestra falla, como seres humanos fallamos en lo emocional, porque, como decían nuestros abuelos, la base de la fortuna, ¿cuál es? El ahorro. El ahorro es la base de la fortuna. Yo siempre digo que el secreto principal no está en lo que ingresa, sino en lo que egresa. Hay gente que gana, a ver, por poner una cifra, hay gente que gana 2 millones de pesos por mes, tiene su familia, no tiene deudas, tiene su casa, tiene su vehículo, hasta se van de vacación. Y hay gente que gana lo mismo o gana más y vive endeudado. ¿Por qué? Porque hay un déficit financiero que generalmente está en lo emocional. Necesitan, es lo que se llama consumismo. Entonces, ese problema no lo tiene una persona que sabe practicar el activo. Lo va a tener este problema lo va a desarrollar las personas que caminan sobre los pasivos. Nosotros le llamamos mente de pobre. Mente de pobre. Y vuelvo a repetir, sin ánimo de ofender, simplemente de que la realidad nos choque la cara y decir, che, bueno, ¿cuál es mi mente? Yo cuando empecé a entender esto, una vuelta vino un pastor, me dijo, Guillermo, ¿vos querés ser rico? Sí, bueno, empecé a vivir como rico. Y yo me di cuenta que vivía como un pobre, tomaba decisiones como un pobre, iba al supermercado y compraba como un pobre. Nada, miraba mi billetera y mi realidad y era un pobre, porque todo caminaba alrededor de los pasivos de mi vida. Espero que esto se pueda entender, ¿no? Entonces, caminando sobre esta realidad, tenemos que hablar que es un tema cultural. Es un tema cultural. Imagínense que los países del primer mundo, ellos desarrollan sus proyectos de vida a nivel país, a nivel sociedad, a nivel familia. Los japoneses, los chinos están proyectando a 100 años.
A 100 años, hermano, ellos proyectan. Nosotros proyectamos a un año. El nivel de inversión en los países latinoamericanos y principalmente en la Argentina, cuando vienen empresas de otros países a invertir acá, tienen un alto nivel de ingreso, de ganancia. ¿Por qué? Porque las inversiones son de alto riesgo, entonces las ganancias tienen que ser altas. Sabemos que las inversiones de mayor ganancia son de alto riesgo y las de menor ganancia, de menor riesgo, perdón, son de menor ganancia. A mayor riesgo, mayor ganancia. A menor riesgo, menor ganancia. Entonces, vos vas a un país de primer mundo a hacer una inversión, tengo 100 millones de dólares, voy a invertir en una empresa X en China y voy a ganar muy poquito, pero tengo un alto índice de seguridad. Lo vamos a invertir en Argentina, voy a ganar 10 veces más, pero son 100 veces más el alto índice de riesgo de quedarme sin el pan y sin la torta. De hecho, nosotros como inversores tenemos inversiones en alto riesgo que en este momento estamos sufriendo porque es muy probable que perdamos una inversión, pero éramos conscientes. Y después tenemos inversiones en bajo riesgo. Obviamente, una tiene mayor ganancia que la otra. Entonces, nosotros como países subdesarrollados, ¿qué hacemos? Una mente pobre, una mente pasiva, que pone un emprendimiento y le va bien y a los 3 meses, al año, ya quiere cambiar el auto, quiere cambiar el celular, se quieren comprar ropa, se quieren de vacaciones. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? No está en la matemática. La matemática dice una cosa y vos se la hace entender, se la explicás, pero ellos no lo van a entender. ¿Por qué? Porque es una cuestión emocional. Hay cuestiones hereditarias, hay cuestiones culturales, hay cuestiones de que uno queda marcado. ¿Por qué los chicos que usan zapatillas estrambólicas hay un antecedente psicológico? Es muy probable que en su casa hayan sufrido ese menosprecio, entonces ellos necesitan demostrar lo que no tuvieron. Entonces, y así en un montón de conductas. Lo primero que queremos hacer es tener un auto. ¿Para qué? Para mostrarlo. Y una persona rica, por lo general, acá donde vivimos nosotros, en esta zona patagónica de Neuquén, que es una zona muy, muy productiva y mucho dinero, es cómico porque la gente que más tiene es la que menos demuestra. Vos andás, vos ves un matrimonio, se suben a un autito común y corriente y son dueños de una petrolera. Ahí no sé qué pasa con la imagen. ¿Me escuchan? ¿Sigo avanzando? Entonces, bien, bien, yo sigo hablando. No sé si la imagen que tengo yo es la que ustedes tienen, que no se ve bien. Entonces, a ver, para que se vaya entendiendo cómo piensa una persona activo, cómo incorpora los activos en su vida. Una ama de casa puede tener un ingreso mínimo, pero entonces acá es poner en práctica lo que yo le llamo el 80-10-10, por ejemplo, como un margen de conducta, Y está bueno, como para empezar a desarrollar el dominio propio. ¿Qué es un 80-10-10? No sé si lo hablamos, pero si yo gano, por ejemplo, 1 millón de pesos, le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a gente de reino, a gente obediente. Si yo gano 1 millón de pesos y quiero poner en práctica el 80-10-10, ¿qué es eso? Tengo que apartar el 80%. Si gané 1 millón de pesos, 800.000 pesos lo aparto para vivir el resto del mes. Me queda un 20%. Un 10% se entiende que no son míos. Hay un principio bíblico que le corresponde a Dios. Se lo tengo que dar a Dios.
y el otro 10% tengo que desarrollar el principio del ahorro. Del ahorro. El otro, lo ideal sería ahorrar un 10%. 80 vivo, el 10 es del señor, el 10% lo ahorro. Bien, está claro hasta ahí. Usted me dice, no, se me complica. La verdad que estoy complicado. Bueno, ahí tenemos que poner en práctica la ley del semáforo. La ley del semáforo, que esto lo recomiendo, pocos lo hacen, nosotros lo hicimos y se lo sugiero, se lo recomiendo, que da muy buen resultado. ¿Qué es el semáforo? Es hacer una lista minuciosa de todos nuestros gastos, de todo, de todos. Si yo salgo a la calle con 10.000 pesos y llegué a mi casa y no tengo un peso, tengo que saber en qué lo gasté. Entonces, cuando yo hago toda esa lista, me compro 3 fibrones. Obvio, color rojo, color verde, color amarillo. Empiezo a tachar con color rojo todos esos gastos que podríamos decir que son innecesarios. Y hay muchos gastos que nosotros tenemos a diario que son innecesarios, que transforman nuestra economía en un pasivo, en un pasivo. Entonces yo sé, si yo estoy en una crisis financiera o no necesariamente estoy en una crisis financiera, pero sí estoy en un desafío financiero, entonces tengo que por lo menos desarrollar dominio propio, ordenar mi economía y establecer prioridades. Decir, bueno, por un año quiero practicar todos estos hábitos. Y es desafiante poder trabajar lo que es el dominio propio, amado. Yo por primera vez en mi vida estoy logrando un objetivo. Vieron que siempre nos ponemos metas y las dejamos a mitad de camino. Yo este año me propuse bajar de peso. Siempre estuve con sobrepeso y eso me trajo consecuencias en la salud, cuando me hice los estudios, consecuencias en mis rodillas, mis tobillos, y estaba arriba en los 120 kilos y hoy estoy en los 96, hoy me pesé 96 kilos. Es 118,400, arranqué hace 4 meses y medio, ya bajé 22 kilos. Me los propuse y estoy feliz porque se puede. Estuve a punto de operarme, de hacerla fácil. Hacerla fácil a veces en la economía es ir ante una situación, voy y pido un préstamo, pido prestado, pido recursos exteriores y no desarrollamos dominio propio. Y cuando yo estuvimos a punto que me iba a operar, alguien me tocó timbre a mi conciencia y me dijo, ¿qué pasa, Guillermo, con el dominio propio? Porque vos no estás corriendo riesgo de muerte. No tenés no, bueno, ¿qué pasa? Y eso me tocó timbre, golpeó mi conciencia y hoy, gracias a Dios, estoy feliz, estamos felices con mi esposa que me está acompañando un poco en el desafío. Entonces, los proyectos, ¿qué hago? Proyecto, hay cosas que son innecesarias, amados. Tenemos cultura de decir, no, yo tal día, a mí no, yo tengo la peña, yo tengo McDonald's, yo tengo el cine, yo tengo yo tengo no, yo porque me lo merezco, porque soy hijo de Dios, y nos merecemos un montón de cosas, hermano, pero tenemos que establecer prioridades. Decir, bueno, no, me merezco un perfume importado, sí, está bien, pero hay el costo de las posibilidades, se le llama esto, decir, bueno, voy a ordenar por un año, no hay perfume, suspendo el compro de la ropa, la salida, esto, el otro, y voy. Inclusive la comida, uno consume mucha chatarra, es más fácil ir a una roticería, y yo le aseguro lo que gastamos en 2 días en roticería, podemos ir al supermercado y administrar toda una semana. Entonces ahí uno empieza con rojo a tachar, a tachar, a tachar. Puedo vivir, puedo vivir, puedo vivir. Después, con verde son los gastos que son prioridad.
Si usted tiene un auto, Amado, no puede andar sin seguro, por ejemplo, no puede andar sin seguro. Sería un inconsciente, un irresponsable. Obviamente que tiene combustible, le estoy dando un ejemplo. Pero sí, por ejemplo, si usted tiene un desafío y es serio, en ese desafío usted dice, bueno, un auto tiene, tengo que hacerle un service, tengo que pagar patente. Puedo decir, bueno, che, voy a prorrogar un poquito los pagos porque tengo un desafío. El service lo puedo estirar un poquito más, los impuestos de la casa. Hay ciertas cositas, ciertos gastos que lo puedo negociar. Están verde los consumos que son sí o sí necesarios, y con amarillo son aquellos que no, yo al perro yo le compro pedigree, no sé qué, porque raza, porque no sé cuánto. Amado, podemos negociarla, hacemos una polentita con menudo, ¿me entienden? Entonces, usted cuando haga esa lista, yo le aseguro, pero le aseguro que usted va a poder llegar a fin de mes o a principio de mes, cuando usted cobre su sueldo, cuando le paguen lo que haga, usted va a poder mínimo 80, 10, 10. Desarrollar la cultura de acá un año. Decir, ahorré un año, creaste la cultura, ahorraste un año. Y yo para esto quiero ahora pasar al ejemplo, cómo hacer un proyecto a largo plazo, y quiero mostrarle el ejemplo de dos pastores, de Juan y de Pedro. ¿Está en imagen? Cómo Juan proyecta a largo plazo y Pedro proyecta, ¿está mal? No, no está mal. Toda empresa está más o menos estudiado que toda empresa se empieza a consolidar alrededor de los 10 años. A partir de los 8 años se empieza a consolidar como empresa. El punto general intermedio son 10 años. Si llegaste a un buen nivel de crecimiento, es como que se establece la empresa. Fíjense cómo piensa Juan y cómo piensa Pedro. Y lo vamos a llevar a un proyecto evangelístico. Usted llévelo a su economía, llévelo a distintas áreas de su vida. Pero Juan se encontró con Pedro y dicen cosas de pastores, se empiezan cuál era su proyecto para esta nueva temporada. Juan le dice, mira, mi idea es discipular, mi proyecto evangelístico es discipular. Yo quiero consolidar a una persona durante un año, discipularla. No, le dice Pedro, yo voy a hacer campañas evangelísticas masivamente, quiero ganar 100 personas por año. Bueno, dice, no, yo tengo mi estrategia. Pedro le dice, yo tengo mi estrategia. Como para resumir, ustedes fíjense, ahí ustedes lo están viendo en pantalla, cómo Juan, un año se consolidó, se transformó en 2 personas, o sea que al segundo año se consolida y se transforman en 4, y así sucesivamente. Ahí está un poquito ahí que en realidad el segundo año son 4, no son 1, 2, porque el primero se consolidan en 2, eso lo tengo que arreglar. Año 2 son 4, año 3 son 8 y así sucesivamente. Cuando llegan al año 10, Juan no tiene 512, tiene 1024 miembros en su iglesia. Y Pedro, ¿cuántos tiene? Si gana 100 por año, tiene 1000 personas. Ahí entendiendo de que se consolidaron y vamos al año 11.
Sorpresivamente, en el año 11, si vos ponés la imagen, ponés el año 12, en realidad el año 12, Juan, que sería el año 11, tiene 2.048 personas y Pedro va a tener 1.100, no 1.200. Es un error que lo tengo que acomodar. ¿Se entiende? Eso si lo trasladamos, ¿por qué? Porque los proyectos a largo plazo te dan estructura, te vas consolidando, te vas estructurando, porque en la economía vas sufriendo, se van mutando un montón de situaciones. Nosotros, el fuerte nuestro fue la construcción, fuimos aprendiendo, nos fuimos mutando, fuimos teniendo altos y bajos, ¿sí? No, nunca nos fue todo color de rosa, pero después de un proceso de tiempo donde nos consolidamos, hubo un crecimiento exponencial, se llama, donde nos consolidamos. Y eso, para eso se necesita tiempo, se necesita tiempo. En una mentalidad activa, una mentalidad de reino, podríamos decir una mentalidad de rico, llámelo como quiera, se necesita tiempo para consolidarse, para establecerse, para adquirir madurez emocional. En una mentalidad de pobre, consumista, latina, queremos todo ya. Generalmente, con esto no estoy desmereciendo el proyecto de Pedro, ni los que piensen como Pedro, sino que nos abstenemos a las consecuencias. Juan pudo consolidar, conocer el corazón de cada persona y le va a traer menos riesgos, menos compromisos. ¿Por qué? Porque la misma gente va pastoreando, se va pastoreando, ¿sí? Bueno, ahí ya entraríamos un tema más de iglesia, de pastores y otro tema. Pero me gusta este ejemplo para llevarlo a la economía, a la vida real. Y ya son las 9. Espero que se vaya entendiendo el ejemplo de Juan y Pedro para que vayamos entendiendo un poquito nuestra realidad diaria, de cómo pensamos, cómo estamos encarando nuestros proyectos. Le cuento último testimonio. Tengo 55 años. En el año 2020, antes de la pandemia, meses, el primer mes, siempre me aparto unos días a orar, a proyectar mi vida, que eso es importantísimo, mis amados, porque nosotros proyectamos el año, pensamos en cualquier cosa que está bueno, proyectar la familia, proyectar la educación de nuestros hijos, proyectar el ministerio, pero generalmente no hay un proyecto financiero. Yo en el 2020 me aparté, estuve un par de semanas, y en esos 10 días puntualmente hice un proyecto de vida a 10 años, donde en 10 años tengo que lograr 5 objetivos. Esos 5 objetivos los escaloné año a año para lograrlos. En esos 5 objetivos hay proyectos empresariales, familiares, ministeriales. Para todo esto hay un costo financiero. Yo sé lo que tengo que ganar, lo que tengo que producir por día, por ejemplo. Un día que yo no produzca esa cantidad de dinero, al otro día tengo que producir el doble. Y si yo me relajé 2 días, a los otros 2 días tengo que producir 4 veces más. Entonces, ¿eso qué hace? Te proyecta, te organiza. No nos quedamos abajo de la higuera esperando que caiga el higo. Entonces, y lo vamos descifrando en años, en meses, en días, en semanas y en días. Y yo no le digo que usted me imite a mí, pero sí, ¿por qué no tener un proyecto y decir, bueno, ¿en cuánto tiempo quiero lograr alcanzar? Y con los pies sobre la tierra, haciendo un estudio de mercado, un estudio emocional, familiar, personal, ser realista, ¿sí? Bueno, quiero tener
un supermercado, voy a arrancar con un almacén. Bueno, salvo que Dios haga algo sobrenatural, no puedo pretender en un año tener un supermercado y menos una cadena de supermercados. Pero sí lo puedo tener si yo me proyecto, decir, bueno, che, quiero tener un supermercado. ¿A cuánto? A 10 años yo quiero ser el supermercado de la ciudad. Bueno, tengo que proyectarme año a año hacia dónde. Yo no puedo pasar un año y tener el mismo local con la misma mercadería. Tengo que empezar a armar una infraestructura desde lo comercial, desde lo administrativo, desde lo contable, desde lo jurídico, empezar a capacitarme en eso. Entonces, una mente que piensa activamente, desde lo activo, que es seria, aplicada, es rica en este principio, se ordena. El que no, sueña. Es un proyecto, es un proyecto. A ver, mostrame el proyecto. No, no, lo tengo en realidad, bueno, quizás tengamos muchas ideas, quizás tengamos muchos sueños. ¿Dónde están? En nuestra mente. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a transcribirlo, como dice Habacuc. Habacuc dice, escribilo en tablas, escribilo, buscame la cita, creo que está Habacuc 2:3. Escribí lo que sea leíble, que se lea de corrido. Esto habla de un proyecto de vida, de un proyecto financiero, proyecto familiar, ministerial, que sean cuestiones claras, mis amados, claras y que se puedan transitar, que se puedan, y se puede. Mi pastor me decía, don Samuel, Guillermo, todo lo que pudo un hombre, vos también lo podés lograr. Y eso me impulsaba y yo quería ser un magnate. Bueno, hasta ahora he logrado cosas importantes, pero mantener el sueño vivo, las ilusiones vivas, pero proyectar. Van 5 años de nuestras vidas y vengo re bien con los proyectos. En estos 5 años algunas cosas, ¿no?, fueron mutando, algunas decisiones que vemos que no son tan necesarias, fortalecemos otras, las que en su momento las puse en último lugar, a ver, me resulta que están buscando otro lugar, pero tener un proyecto de vida, ese proyecto de vida, escribirlo, ponérselo. Mire, le podría contar. Por eso que yo digo que la fe altera la lógica, altera. Y esto quiero ser muy prudente en decirlo, porque hay gente que se puede confundir. Después, Duilio, que nos conocemos hace años, puede hacer su salvedad, pero nosotros teníamos todo escrito y yo activaba mi fe hablándole a las cosas. Y yo los llamaba, yo le decía, cuando arranqué, yo proyectaba hacer 3 dúplex, hacía una cuenta de todo lo que necesitaba y yo le decía, los hierros están, yo te llamo. Y lo llamaba. Y usted me dirá, desde la lógica, no, Guillermo. Necesitas cuál cantidad de hierro, pedí un presupuesto, junta la plata. Bueno, ¿qué pasa si yo le digo que para hacer 8 bases, para hacer 3 dúplex, necesitaba hacer 8 bases con columnas? Yo necesitaba 8.000 pesos en su momento. Fíjese cómo cambió la plata, hoy no ni le pegan una palada en el piso. Para hacer las 8 columnas de mano de obra, 1.000 pesos cada una. No tenía el dinero, llamé el dinero, la mano de obra, llamé. Un día entro, iba a orar al lugar, a la esquina. Un día me encontré con todos los hierros. Yo compraba en un solo corralón, llamé por teléfono a ver qué había pasado. No, me dijeron, Guillermo, no, nosotros no te mandamos ese hierro a ese lugar. Yo no me iba a poner a recorrer todos los corralones de Junín. Entendí, si bien esperé unos días, porque si lo venía a arreglar, yo entendí que venía de parte de Dios, que eran mis locuras de fe, de llamar las cosas, que no son como si fueran. Yo las llamaba, ponía en práctica, veía lo que no se ve en lo racional, lo veía en la fe. Necesitaba 8.000 pesos, hago un trabajo, me regalan una caja fuerte.
de una obra abandonada. Hacía 10 años que una oficina, una sociedad que había quebrado, se había ido de la ciudad. Como medio de pago se desmantela, me dan todo lo que había, todos los bienes muebles que había en el lugar. Yo con lo único que me quedé fue con la caja fuerte, de esas antiguas de cemento con rueda. No sé si Duilio la llegó a conocer. ¿Qué había dentro de esa caja fuerte? A ver, les doy 10 segundos para que razonen. Ustedes son inteligentes. Clic, 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 clic. ¿Cuánto dinero necesitaba yo para la mano de obra? ¿Qué es lo que yo llamaba? Llamaba 8.000 pesos. ¿Cuánto había en esa caja fuerte? 8.000 pesos. Para el que no cree, ¿qué es? Es locura. Pero para el que cree, lo tiene acá, es poder de Dios. Entonces, acá es donde yo digo que la fe altera lo racional. Lo altera. Usted me dice, che, ¿cómo le explicamos a la FIP? Yo digo que si Dios invita, Él paga. Yo le dije, Señor, cuando me tocaron timbre, Señor, paga vos, hacete cargo. Bueno, ahí juntos pagamos la deuda. Espero que se haya entendido un poquito. Tendríamos algunas cositas más para mencionar, pero me gustaría entrar en lo que es los 4 lineamientos del hombre. Poné sí, es el cuadrante, que también ahí vamos a seguir un poquito desarrollando la mentalidad activa y pasiva. Estamos hablando, la E representa al empleado, la A al autoempleado. Empleado no hace falta explicar, autoempleado es aquellos que trabajan por cuenta propia, independientemente de que tengan algún operario, pero depende de él, todo pasa por él, termina siendo autoempleado, se autoemplea el sol. Después la D sería dueño de un sistema, ahora les explico lo que entiendo por dueño de un sistema, y la I sería el objetivo, sería lo que, yo digo, esto es poder, la I, porque es llegar a ser un inversor. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos llegar a ser inversores. Hoy nosotros trabajamos, nuestra necesidad es hacer algo, es producir, es estar activos, pero hoy las inversiones a nosotros nos dan la suficiente rentabilidad para vivir bien y decir, bueno, ya podemos tener nuestro retiro y no estar dependiendo de las migajas del Estado. Acuérdense que el pueblo de Dios reclamó un rey y Dios le dijo las condiciones, cómo lo iba a gobernar un rey. Y a veces caemos en ese sistema, somos esclavos. Entonces, decir, no, a mí me gobierna Cristo, a mí me gobierna el cielo. Entonces, para eso tenemos que construir una torre, no la torre de Babel, sino la torre que mencionó Jesús. Necio aquel que va a construir algo en la vida y no se sienta a calcular. Entonces, qué importante, mis amados, se lo digo con amor, con cariño, no se lo digo desde un lugar de superado, bajo ningún punto de vista, sino decir, bueno, hacer cálculos en la vida, decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero verme? Yo hasta adelantamos un poco los tiempos. Yo hace casi 5 años antes de la pandemia que ya teníamos resuelta nuestra vida financiera, que si no hacemos ninguna locura, ¿cuál es el punto de la riqueza? Se dice que la riqueza es cuando vos lográs el punto de autosatisfacción donde tenés tus recursos, te dan la suficiente estabilidad de vida hasta que vos te mueras. Eso dependiendo del nivel de conformidad de cada uno. Entonces decir, bueno, nada, tengo 2 alquileres, 2 rentas y con eso me alcanza para vivir, estoy tranquilo, bueno, estoy limitado en un montón de cosas a la vista de otros. No sé, yo creo que a Yanina Latorre, que es amiga de mi esposa,
no le alcanzarían la renta de 2 alquileres, ¿no? Creo que quizá el alquiler de 2 edificios le puede llegar a dar para mantener su nivel de vida. Pero por eso que pasa mucho por condiciones emocionales, ¿no? De cada uno. Entonces, vamos a ver un poquito. Nos quedan 20 minutos. Pastor Duilio, me la juego que en 20 minutos lo terminamos. Y si no, después hacemos un resumen la semana que viene. El empleado. Vemos a la parte de abajo, dice empleado temeroso. ¿Por qué temeroso? Porque esto más que nada estamos hablando en condiciones emocionales, psicológicas. A grandes rasgos, no digo que todos sean así, pero a grandes rasgos, el empleado, ¿qué le brinda seguridad? Que le brinde seguridad a algo es quizás el temor de no romper ciertas barreras. Por eso puse el empleado es temeroso. ¿Por qué? Porque el empleado necesita ciertas seguridades. Por ejemplo, ¿cuáles? Que todos los meses, a fin de mes, si es empleado estatal, él sabe que el último día, el primer día, salvo el 2, ya cobró. Y que no se vaya a pasar del 2, porque Madre Santa, Ave María Purísima. Mi esposa fue empleada del Estado 10 años con una mente en su momento bastante pasiva. Imagínense el entorno. A veces ella trabajaba para la provincia, a veces el último día, a veces cobraba según cómo caían. Y si no, el primero cobraba, máximo el 2. Ha habido algunas situaciones excepcionales que han cobrado el 4, el 5, no el revuelo que era. Nada, su vida dependía del ingreso. Y no podemos nosotros como iglesia, tenemos que salir de eso. Tenemos que escapar de ese sistema, hermano. Entonces, si estamos dentro de ese sistema, estamos en conflicto. Estamos en conflicto. ¿Se va entendiendo hacia dónde apunto? El empleado le da seguridad, tener un recibo de sueldo, poder sacar un préstamo, poder tener, sabe que tiene sus vacaciones, tiene la mutual, importantísimo, importantísimo. Entonces siente seguridad. De pronto nos encontramos con un empleado que es guardia, trabaja en seguridad, guardia cárcel, en seguridad para una empresa privada, etc. De repente esta persona tiene un oficio, tiene un don, tiene un talento, es electricista, es plomero, es gasista, es pintor, es artesano, tiene un don. Y no lo desarrolla, ¿por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo porque en su momento fracasó, le fue mal, tuvo un emprendimiento, tiene la capacidad de vender y podría tener un negocio. Y porque dice que el fracaso frustra a los perdedores, pero levanta, le da éxito a los ganadores. Entonces, hermanos, tenemos que entender que una derrota no nos tiene que nos volteen de una piña en el ring. No significa que nos tienen que tirar la toalla o bajarnos del ring. Podemos estar caídos, pero nos tenemos que levantar. 7 veces nos caemos, 7 veces nos levantamos. Entonces, romper esas barreras, ver en qué posición está. Entonces, el empleado tiene sus riesgos. Vamos a dejar un ratito descansar al empleado, a ese 80-90% que me deben estar mirando con cara rara. Yo agradezco a Dios que no lo estoy mirando, pero bueno, téngame paciencia y esperemos porque de los 4 no es el peor estado. Vamos a ver un poquito ahora el autoempleado. Yo le puse sólido. Fui empleado, fui autoempleado, fui dueño de un sistema y sé de lo que le hablo, hermano. En todas las áreas fui débil y fuerte. El autoempleado es un personaje. ¿Por qué?
porque mayormente él confía mucho en sus condiciones. El mecánico es el mejor mecánico de Caleta Olivia. Ahora, para crear un sistema tiene que aprender a delegar, y ahí viene uno de los problemas del autoempleado. ¿Por qué? Porque el autoempleado es muy sólido en sus propias opiniones. Nadie hace el trabajo mejor que él, y depende todo de él. De alguna manera se encierra un poco creyendo que nadie puede hacer el trabajo mejor que él. Ahora, dejamos un poquito el autoempleado ahí y vamos avanzando. Nos pasamos al I de inversor. No, perdón, a la D de dueño de un sistema. Un claro ejemplo a nivel mundial es Henry Ford, el creador de Ford, la marca Ford. Bueno, Henry Ford no era un magnate, una persona lúcida, una persona inteligente, intelectual. No, era una persona práctica, ávida en ver el negocio a lo cacho, como la historia que le conté, desde lo práctico, intuitivo. Esto usted lo puede googlear y lo puede leer lo que le cuento. Yo se lo resumo, versión Guillermo. Era una persona muy cuestionada, siempre hay críticos, siempre va a tener uno que... A Henry Ford lo criticaba la sociedad, la ciencia, la economía, la filosofía. Bueno, a nosotros te va a criticar el vecino, el hermano que se sienta con vos en la iglesia, la familia. Siempre va a haber alguien que te va a criticar. Bueno, evidentemente a Henry Ford no le importaba mucho las críticas, sino que tenía definido lo que quería él. Y en una oportunidad él los desafía a la crítica en general a contestar todas las preguntas que ellos quisieran hacer. Y fue interesante porque hicieron una ronda de prensa y ahí fueron todos, los contadores, los ingenieros, los matemáticos, los filósofos, los astronautas, todos. Y le empezaron a hacer preguntas. Él se apareció solito ahí, con un cuaderno, me imagino, no me acuerdo los detalles, pero sí con un teléfono a la par. Anotó todas las preguntas, abrió una libretita y empezó a buscar en su agenda sus contactos. Le preguntaron cuestiones económicas, cómo resolver, ¿qué hizo? Llamó a su contador. Le cuestionó cuestiones filosóficas, llamó, bueno. Entonces el lema de él decía, él no tenía que saber todo, acá la esencia era tener la agenda, o la agenda, sí, la agenda telefónica de los contactos. Entonces, el dueño de un sistema hace eso, trabaja delegando y delegando confiando. El problema que tiene el autoempleado, que le cuesta delegar, por tanto se encierra y le cuesta dar el salto. Yo en mi caso fui empleado, fui autoempleado, siempre en la construcción. Cuando creé un sistema, ¿cómo creé el sistema? Empecé, primero tenía 2 brazos y 2 piernas. Entonces podía hacer un trabajo a la vez o máximo 2, porque me repartía mis horarios. ¿Por qué? Porque en una mente de pobre, una mente pasiva, si no te alcanza con 10, tengo que producir 20. Y para producir 20, si gano 10 en 8 horas, tengo que producir 10 más en 8 horas más. Entonces, ¿qué hago? Me produzco en más tiempo, me produzco en más esfuerzo. Y eso no es lo correcto. Entonces, para dar el salto, ¿qué tuve que hacer? Tuve que aprender a delegar. Entonces, como era un buen albañil, era prolijo, siempre hacía trabajos chiquitos, repartía un horario en un trabajo, otro horario en otro trabajo. Pero me di cuenta que no era suficiente. ¿Y qué hice? Rompí la barrera de era autoempleado, empecé a confiar, empecé a tomar otros riesgos. Empecé a tomar el riesgo o la parte operativa del dueño de un sistema, es encontrar, yo le llamo buenos gerentes, gente que le administre
el trabajo que él tiene que hacer. Entonces, ¿qué necesitaba yo? Buenos oficiales, buenos capataz. ¿Para qué? Para agarrar otros trabajos. Entonces eso fue todo un proceso que llevó tiempo, llevaron años. Contratar gente que hacían ese trabajo por mí. Yo dejé de trabajar, dejé de ser una bolsa de cemento con 2 piernas, con 2 brazos. ¿Por qué? Porque el sistema te atrapa. Si sos cocinero, haces panadería, te transformás en una bolsa de harina con 2 brazos y 2 piernas. Si pensás como autoempleado. Ahora, vos podés romper ese esquema y empezar. Yo sé que muchos están pensando, y lo que pensamos todos, es cómo conseguir gente confiable, gente que vos puedas, bueno, yo creo que hay. Así como existís vos, que sos una buena persona, y creo en esto, que sos confiable, tiene que haber otro más. No somos la coca del desierto. En una ciudad de cuánto, acá en Cipolletti hay 100.000 habitantes. Tiene que haber, si necesito 10 empleados, tiene que haber gente competente. Y los tengo que encontrar, los tengo que capacitar, los tengo que educar. Esa es la tarea del dueño de un sistema. ¿Para qué? Para multiplicarse en lo que vos querés hacer. En lo que vos, ¿cuál es tu fuerte? ¿Se va entendiendo? Y después, saltando a la I de inversor, ese gana dinero con el mismo dinero. O sea, ahí ya nosotros somos inversores, diversificamos. Primero teníamos todo en una sola canasta, como se dice, todo en la construcción. Después empezamos a tomar otros riesgos en la gastronomía, desde lo financiero, alquileres de vehículos. Tenemos distintos rubros donde somos inversores. Entonces, después, eso es algo que después de un tiempo de haber desarrollado un sistema, experiencia, vos vas, el dinero llama al dinero, ¿viste que dice el dinero llama al dinero? Y cuando hacemos las cosas bien, la palabra que dice, la palabra que nos dice, el buen administrador, el buen mayordomo, aquel que Dios le dio talentos, le dio oportunidades, a uno le dio 1, a uno le dio 2, a otro le dio 5. Acá lo importante es que Dios a nadie lo deja con nada, no sin nada, con nada. Algo tenemos, algo tenemos, algo tenemos, un poco de aceite queda en casa. Bueno, ese poco de aceite hay que multiplicarlo. Un talento hay, un don hay, una virtud hay, una capacidad hay. Hay que ponerla en acción, en práctica y multiplicar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice al final de todo este relato? Que al que más tiene, ¿qué dice? Más se le dará. Y al que menos tiene, lo poco que tiene, se le quitará. ¿Y a quién se le dará? Al que más tiene. ¿Qué Dios injusto que tenemos, mi amado? O Dios es injusto o nosotros estamos haciendo las cosas mal. Adivinen qué, a ver. Me parece que Dios es justo, Dios es equitativo, entonces tenemos que aprender a valorar las oportunidades que tenemos. Ahora, vamos a hacer un repaso general y vamos a ir al círculo de cómo se puede entrelazar todo. ¿Qué hago? Empiezo como empleado, hago la escalerita como hacemos en la iglesia. Quiero ser predicador, empiezo limpiando baños. No está mal, pero no creo que no es la idea. O no me quiero meter en esos temas. A ver, soy empleado, quiero llegar a ser inversor. ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer el circuito? Mire, usted puede ser empleado. ¿Está mal ser empleado? No, no está mal. De hecho, si usted quiere seguridad, por eso le puse temeroso, es el mejor lugar, es el más cómodo. Usted va a estar tranquilo ahí y va a tener seguridad. Ahora, yo lo puedo enmarcar dentro de un principio bíblico
que es fuerte. Como diría Mirta Legrand, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo, Ceci? Sí, sí. Se lo digo. Mire, nosotros caminamos continuamente, nos rodean 3 hermanas a nosotros, amados. Ahí son 3 hermanas que son contrarias al reino de Dios. Una se llama conformidad. La conformidad, cuando nos abrazó, llama ¿a quién? A la comodidad. Te conformaste y esta muchacha llama a la comodidad. Ya está. Estoy conforme, estoy cómodo. Y tristemente llama a la peor de todas. ¿Sabe quién es la tercera hermana? O amiga, llámela como bien. La mediocridad. Entonces, entre ellas 3 nos aplastan, nos absorben, nos quitan la vida. ¿Por qué? Porque matan, interrumpen, anulan nuestros sueños, nuestros anhelos de vida. ¿Y qué dice la Biblia? Acá viene lo fuerte. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto no fuiste ni frío, ni caliente, por cuanto no fuiste, ¿qué fuiste? Fuiste tibio. ¿Dónde te quedaste? En el medio. En el medio. La palabra mediocre parece ofensiva, mis amados, pero no es ni más ni menos que estar en el medio. Por cuanto no fuiste ni frío, ni caliente, te quedaste en el medio, eso es lo que a mí no me agrada, dice el Señor. Los que no hicieron producir el talento afuera, al crujir de dientes. Tristemente Dios se enoja, se ofende, le molesta. Y aquellos que ponen en acción y nos podemos multiplicar y producir, bien, vení a entrar el gozo. A Dios le da gozo que nuestra vida prospere, se multiplique en todos los ámbitos de la vida. Amén. Entonces, me saltó el amén, tenía que estar, si no. Bien. Entonces, empleado, ¿está mal? No, no está mal. Ahora, ¿puedo ser empleado y puedo ser autoempleado? ¿Por qué no? Puedo ser autoempleado. Puedo ser empleado, autoempleado y puedo ser dueño de un sistema. Puedo ser empleado, autoempleado, dueño de un sistema e inversor. O sea que, porque hay oficios que son nuestra pasión. Hay oficios que el otro día este tema a mí me gusta desarrollarlo mucho, inclusive personalmente. Una pastora que es docente. Ella es empleada del Estado. Ahora, y ahora ella no está conforme y ella no se ve en su vida sin dar docencia. Ahora, ella tiene un proyecto que se puede llegar a ejecutar, que es abrir una escuela privada. Aún como empleada, ella tiene la posibilidad de dar clases. Puede dar clases en la universidad, puede dar clases en su casa capacitando alumnos, puede generar un sistema, porque si ella abre un colegio privado, no necesariamente tiene que estar ella ahí, puede dirigirlo como directora o no, ser una inversora, una cabeza dirigiendo, eso le va a generar recursos y los recursos los puede poner a invertir. Tengo un caso, uno de los testimonios más relevante, que siempre lo cuento porque abarca, él era empleado y autoempleado, un doctor, que es mi médico personal. Era empleado del Estado, trabajaba para el hospital, tenía consultorio. Cuando yo me iba a consultar con él, le di Crispen, mientras me hacían los análisis, charlábamos. Bueno, él generó un sistema. Hoy tiene 2 clínicas, una en Buenos Aires con un grupo de socios y otra en Junín. Junín, Buenos Aires. Es dueño de un sistema. Ahora, el ser empleado, autoempleado y tener un sistema le genera recursos financieros. Hoy es inversor. Él compra propiedades, hace inversiones. ¿Por qué? Porque él dice, otro de lo que no se ve fuera del hospital, principalmente en el hospital en Buenos Aires, él trabaja mucho en el Hospital Posada,
porque dice que es una universidad de la vida. Lo que vos ves en los hospitales de Buenos Aires no lo ves en ninguna parte del mundo. Y ahí aprendés continuamente. Y lo tengo de varios lugares, hay varios testimonios. Entonces, ¿querés seguir siendo empleado? Puedes seguir siendo empleado, aún siendo un caso de cómo un empleado abrió un negocio desarrollando esta cultura de ahorro. Hoy tiene una casa comercial de venta de electricidad expandiéndose a abrir sucursales. Él trabajaba, puso en práctica el 80-10-10, con su ahorro durante 2 años, ahorró sistemáticamente. Hay 2 casos, uno una ferretería y otro una casa de electricidad. Después abrieron la casa de electricidad y después con la posibilidad de abrir sucursales. Ahí ya está armando un sistema. Ahí ya está armando un sistema. Corto pasto. No soy corto pasto. Bueno, tenés 2 piernas y 2 brazos. Con tus 2 piernas y 2 brazos le vas a poder cortar ¿a cuánto en el día? ¿A 3, a 4? Bueno, si hay demanda, haces las cosas bien, sos competente, sos competente en todos los aspectos de la materia, te podés multiplicar y se nos fue el tiempo. No sé, ¿cómo estamos, Duilio? Poné, ¿qué más tiene que ser? Buenas, buenas, buenas. Muy interesante, sí, hay mucho, mucho más para hablar. Si Pero querés, bueno, sí, lo dejamos para no cargar tanto de información y el miércoles que viene podemos hacer un repaso de media hora y, y después seguís con lo que vos tengas, que inclusive me gustaría participar desde otro lado, pero me gustaría estar también. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, ningún problema, ningún problema. No sé si Vivi puede, ningún problema. No sé si estás ahí. Vivi, ¿vos podés? Y si no, ya bueno. se puede compartir pantalla. Ah, bien, ahí si querés dejar de compartir. Bien, una Sí. pregunta, Guille. Una Sí. pregunta para las personas que están acá, que estamos hablando justamente de estas 4 etapas, que son muy apasionantes, pero ¿qué le dirías a alguien que por ahí no tiene ningún poder adquisitivo como para poder empezar a funcionar desde una inversión o desde de ser dueño de algo? Lo que quiero decir es, ¿todos pueden ser parte de esto o necesitas de alguna manera tener una cierta base? Y yo creo que, a ver, es una pregunta amplia y simple a la vez, según si yo quiero, a ver, una capacidad tenemos, algo tenemos que estar haciendo. Como el ejemplo que recién di de una vaca tenemos todo. Entonces, a ver, estoy rebuscando en mi mente un ejemplo o algún testimonio. El ejemplo que di de cortar el pasto. Hay que hacerlo, hay que trabajar, no es una ciencia, no hay que ir a la universidad. Pero yo puedo ser competente en cortar el pasto al punto que la gente me tiene que recomendar. Acá ya empezamos en cuestiones más técnicas, más finitas de consejería. A mí en la construcción me recomendaban porque pues yo era limpito, aparte de trabajar bien, era prolijo, era limpito. A mí se me enamoraban, en el buen sentido de la palabra, mi amado, se enamoraban las mujeres por lo prolijo que era. Yo no te das cuenta que había un albañil en la casa. Entonces, ¿eso qué me generó? Me generó una cadena muy amplia de recomendación de clientes. Entonces, si yo corto el pasto, tengo que ser competente, tengo que ser detallista. Y es el mejor recurso. Ahí ya empieza las oportunidades. Ahí empieza a fluir solito. Decir, bueno, tengo poco trabajo. ¿Por qué tenés poco trabajo? Yo salgo a buscar un albañil y no lo encuentro.
Andá a buscar a alguien que sea competente, que te corte el pasto y que sea puntual, que llegue a horario y que sea responsable. Le doy las herramientas, le doy todo si es necesario. Es complicado. Entonces, en lo poquito, ser fiel. Esto es un principio bíblico de vida natural, ser fiel. Entonces, corto el paso y, bueno, hoy me compré una podadora así a mano, después me compré. Y tiempo, una proyección no es que, bueno, sí, ya está, listo, ¿en cuánto? ¿En 6 meses, en un año? No, tengo que proyectar y decir, bueno, che, quiero armar una empresa de espacios verdes. Y bueno, hay gente que tiene una empresa, tiene gente que se dedican, es más, ya ni van más, supervisan. Y arrancaron ellos cortando el pasto. ¿Qué necesitas? Una bordeadora, una escoba. Yo como albañil, tenía mi escoba, yo no le pedía a la ama de casa, a la dueña de casa, no le pedía la escoba, no le pedía el trapo de piso. Detalles, ser detallista, ser competente con lo que hacemos. En cualquier ámbito de la vida, ser competente y esperar. Saber esperar, saber perseverar. La perseverancia es un tema cultural, saber esperar. Y yo creo que viéndolo desde esta perspectiva, es para cualquiera. Es para cualquiera, salvo que esté inválido, encerrado, solo, tirado, no sé, en medio de la nada. Pero hay gente que es inválida y hace cosas y produce. Claro, No sí, sé no, la si... importancia. No, esto que decías, ¿no? Veíamos la importancia del poder ser ese reflejo de Dios, ¿no? Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor, y de eso se trata, ¿no? Porque cuando hago mi trabajo, y no porque sea mi trabajo, no voy a estar pensando en quién soy o qué represento con esa actitud, ¿no? Y mientras vos ibas explicando, ¿no? Recordamos allá en Mar del Plata teníamos un hombre que también lo contratábamos. Mira, ni te enterabas que estaba y cuando se iba, él traía todo su escoba. Yo le digo, ¿querés que te...? No, yo tengo todo. Y él traía también su escoba, esto, lo otro, un ventilador para que no sé qué. Es tan importante esto de la efectividad del poder ser ese reflejo mismo de Cristo a medida que yo voy trabajando y siendo, ¿no? Con esta mente amplia que recién decías, esto del poder ver más allá de lo que yo hago ahora, ¿no? Esto de poder multiplicar lo que tengo. Así es. Se nos fue el tiempo. Amados amigos, pastores, les agradecemos con todo el corazón de este tiempo, de esta inversión en el reino. Sabemos que son semillas que van grabadas en nuestro corazón. Sabemos que estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de cosas materiales, porque es la administración de todos nuestros recursos para poder seguir creciendo y poder ser más efectivos y poder colaborar con el reino y poder ser parte y no limitar a Dios. Así que bueno, gracias por todo lo que nos han enseñado. La semana que viene hacemos entonces un resumen de todo y podemos hablar sobre algunas preguntas. Hasta acá entonces, gracias Bueno, Vivi, gracias a cada uno de los que se pudieron conectar. gracias a todos los presentes ahí. Los abrazamos, bendiciones. Amén. Bueno, gracias. Chau, chau.